importante, ¿no? Probablemente en los últimos años el papel de los medios de comunicación es mucho más importante todavía. Los que tenemos aquí en este salón más años, recordaremos que antes la gente era más asidua a los periódicos, ¿no? La gente leía mucho más. Ahora la gente lee menos y ve más televisión. Aunque los jóvenes dicen, nosotros leemos más en realidad porque leemos muchos contenidos en internet, ¿no? Pero está demostrado que los contenidos en internet, por ejemplo, son mucho más simples que los contenidos de los libros de texto, ¿no? Y la mayor parte de espacios, grupos, foros de discusión, los textos son pequeños y de fácil comprensión, ¿no? Una persona que se habitúa a una dinámica de lectura de textos cortos y sencillos, le es mucho más difícil comprender textos complejos de filosofía o de ciencias sociales o ciencias políticas, ¿no? Entonces, hay un autor italiano que se llama Giovanni Sartori, que dice el hombre ha evolucionado hasta ser el Homo sapiens y de un punto para adelante, después de ser Homo sapiens, se está convirtiendo en un Homo videns. El Homo videns es el hombre que ve, ¿no? Y él sostiene que ya no hay una democracia sino una videocracia, ¿no? Que todo lo que sale en la televisión es de alguna manera lo que construye nuestros espacios mentales. Yo quería comenzar con esta reflexión porque un gran simplificador de contenidos es la televisión, ¿no? Y les pongo un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, cuando se habla de democracia, la primera imagen que se les puede ocurrir a ustedes es una mano depositando un bote en un ánfora, ¿no? Pero esa imagen invisibiliza muchas formas distintas de democracia. Democracia participativa, democracia directa, democracia deliberativa, ¿no? Entonces, o cuando se habla de amor, es una madre con su hijo o una pareja besándose. Es más difícil expresar en imágenes otras formas de amor. El amor filial, ¿no? La camaradería entre amigos. Los contenidos más complejos son más difíciles de expresar en términos de imágenes, ¿no? Y la gente cuando ve una imagen asume que esa es absolutamente cierta, ¿no? Pero también hay la edición de imágenes, ¿no? Se recortan algunas imágenes o se privilegian algunas tomas y los periodistas hablan mucho de objetividad, ¿no? Y la objetividad es relativa, no existe. Incluso tú con una cámara fotográfica de alta calidad, si haces una toma de arriba para abajo, empequeñeces a la persona que está hablando, ¿no? Las fotos que le hacían a Adolfo Hitler siempre eran de abajo para arriba, para que se vea más grande, más imponente, ¿no es cierto? Entonces, la manipulación en lo comunicativo es una parte cotidiana del manejo que se hace en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, dando esta introducción, yo quería pasar por algunos elementos, ¿no? Ustedes pueden ver ahí un par de cuadros sobre la democracia en el Perú, ¿no? Eso también es una cuestión, creo yo, introductoria, ¿no? Tenemos lo que podríamos denominar una democracia formal que está constituida por leyes, por derechos, por procedimientos y por reglas. En este curso hemos hablado en buena parte de algunos de estos elementos, ¿no es cierto? Hemos hablado del nuevo Código Procesal Penal y de la institucionalidad que existe para que los ciudadanos puedan velar y defender sus derechos, ¿no? Esa es la democracia formal. Pero el país real, como ustedes también pueden haber constatado, tenemos mucho desconocimiento sobre las leyes que existen, ¿no? Los derechos que tenemos están en algunos casos restringidos, o sea, figuran en la Constitución, figuran en el marco normativo, pero no los podemos hacer realidad, ¿no es cierto? Hay una serie de procedimientos y pautas incumplidas y las reglas se burlan, ¿no? Y si mal no recuerdo, Óscar R. Benavides tenía esta frase que está en la parte inferior, que dice: para mis amigos todo, para mis enemigos las leyes, ¿no? Y esa es una frase constitutiva, creo, de la identidad política de nuestro país, ¿no? En teoría las reglas son para todos, pero si alguien es amigo del presidente o de las personas que están en el poder,
podría exceptuarse de las reglas, ¿no? En otros países no funciona así, ¿no? Y al margen de consideraciones políticas o incluso ideológicas, por ejemplo en Estados Unidos, un asesor del presidente Obama, muy cercano, había evadido impuestos. Se descubrió y tuvo que salir. Y era muy cercano y muy necesario para el presidente. Pero allá hay una mirada muy seria sobre el tema del pago de impuestos, ¿no? Una mirada que obviamente acá, por ejemplo, no tenemos, ¿no? Como el Estado funciona tan mal, dice la gente, ¿para qué pago mis impuestos si se los van a robar y los servicios no son buenos, ¿no? Es otro entorno, otro escenario, pero ahí la persona que no paga impuestos se le castiga de alguna forma, ¿no? Entonces, tenemos esta división entre lo que es el país formal y el país real, ¿no? Entonces, en algunos casos tenemos un buen marco normativo, una serie de procedimientos buenos, pero como la mayoría de la población no los conoce, no se cumplen, ¿no? Y ahí tenemos un primer problema, ¿no? Me advirtieron que eso iba a pasar. La utilización de los medios de comunicación, creo que, o la manipulación, ¿no? Porque la utilización es una palabra bastante amable, fue uno de los casos más escandalosos del dúo Fujimori-Montesinos, ¿no? Y es un caso por el que se ha estado procesando el expresidente Fujimori hace poco, ¿no? ¿Y por qué está al costado el señor César Álvarez, que es el presidente regional de Ancash, que estaba preso? Porque él también aprendió a manejar los medios de comunicación, ¿no? O sea, él en Ancash era como un pequeño espacio donde él hacía todo lo que había hecho Fujimori Montesinos, pero con algunos valores añadidos, ¿no? Yo les cuento una situación que a mí particularmente me llamó la atención. El señor César Álvarez financió la publicación de 250.000 Biblias con su rostro de él en la contratapa, ¿no? Pero hizo una alianza con unas iglesias evangélicas, y yo supongo que los señores de la iglesia evangélica habrán dicho, caray, qué bien que el señor Álvarez se quiera preocupar por la espiritualidad del pueblo, ¿no? Entonces la gente leía su Biblia y en la contratapa estaba la cara de Álvarez. Entonces, claro, el señor Álvarez va a recibir la bendición de Dios y va a poder ¿no? seguir prosperando, ¿no? Entonces, este señor tenía todo un sistema de periodistas que le llamaban los periodistas comandos, ¿no? Que trabajaban a favor de él y buscaba o los cooptaba mediante publicidad, que es una forma muy usual de relacionarse con los medios, o mediante pago directo a algunos periodistas influyentes, o si no, mediante amedrentamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, con Radio Santo Domingo, que era una radio vinculada a los jesuitas, no pudo comprarse a nadie y empezó a atacarlos, ¿no? Y atacarlos de forma muy fea, ¿no? Entonces, la relación con los medios de comunicación es una constante. Algunos gobiernos son más audaces, en el buen o en el mal sentido de la palabra, son más agresivos para relacionarse con los medios, y otros no. Por ejemplo, se decía que el gobierno de Fujimori era una dictadura. Eso podría discutirse, porque de repente en las dictaduras militares en sentido estricto se deportaba a los periodistas problemáticos. Acá a la mayoría se los aceitaba, ¿no? Y a los pocos que quedaban se los trataba de aislar de alguna forma, ¿no? Entonces, los medios de comunicación son una presa apetecible para los grupos políticos, ¿no? Y si van a cometer actos irregulares, mucho más todavía, porque los pueden encubrir y tener un apoyo importante, ¿no? Entonces los medios también son importantes en la difusión de lo que es la percepción de corrupción, por lo menos en nuestro país, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos ver lo que se denomina la red criminal que manejaría el señor César Álvarez, ¿no? Esa es una red pequeña, porque en realidad la cantidad de gente que se involucra es muchísima, ¿no? Pero ustedes pueden ver ahí 2 congresistas, ¿no? 2 congresistas. Y hay gente que dice que no son 2, sino son 3 incluso, ¿no?
Está ese señor Rodolfo Orellana Rengifo, que todavía no ha sido capturado, ¿no? Que él aparte tenía su propia red de operadores, ¿no? Para apropiarse de terrenos, casas, ¿no? Entonces, y se prestaban servicios de manera mutua entre ellos, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto las películas del Padrino. ¿Han visto las películas del Padrino? Sobre todo en el Padrino 1, yo recuerdo que hay un mafioso menor que busca al señor Corleone y le dice que de alguna manera lo ayude, ¿no? ¿Y cómo te puedo ayudar? Con los jueces y los policías que él maneja, ¿no? Entonces también hay este sistema de favores entre determinados grupos, ¿no? Entonces, oye, tienes acceso a un juez y por eso que a veces, de repente, un caso que se estaba llevando en un sitio, sale un documento del juzgado del Cono Norte que dice el canal 5 no tiene que ir a esta administración sino a esta otra. ¿Se dan cuenta? Entonces son esas redes de favores también que se cruzan entre algunos operadores, ¿no es cierto? Y el señor Orellana, por lo menos para el caso del proceso de Álvarez, está sindicado como uno de los responsables para ver el tema del chuponeo telefónico, ¿sí? Y si uno ve la junta del señor Orellana, dentro de la junta del señor Orellana estaba el señor Benedicto Jiménez, que fue uno de los artífices de la captura de Abimael Guzmán. Entonces, gente que ha estado, sabe manejar ese tema de las interceptaciones telefónicas, de hacer seguimientos, ¿no? Entonces es una red más o menos sofisticada, ¿no? No son 3, 4 loquitos que se juntaron y dijeron vamos a sacar algo de dinero, ¿no? Es una cosa pensada, ¿no? Piensas en los medios de comunicación, infiltras el Poder Judicial y el Ministerio Público, porque yo viajaba mucho a Ancash antes y ahí son muy conocidos los fiscales archivadores, ¿no? Entonces los archivadores son donde se guardan los papeles, ¿no? Entonces los fiscales eran archivadores, porque llegaba la denuncia y ¿cómo los archivaban? No revisaban y archivaban, ¿no? Porque las denuncias cuando el señor Álvarez, por ejemplo, están hace 6, 7 años, no son recientes. Y ahora, por ejemplo, desde los medios de comunicación se pone mucho peso en la corrupción de los presidentes regionales. Y si hay presidentes regionales corruptos, que los castiguen. Pero no se habló de la responsabilidad de los jueces, de los fiscales y de la Contraloría, que no dependen de los gobiernos regionales y que en el mejor de los casos o han incumplido sus funciones o han sido cómplices. Pero no se ha dicho nada, solamente la Procuraduría ha pedido que se le haga proceso a algunos jueces y fiscales, pero de eso no se escucha casi nada en los medios de comunicación. Están los presidentes regionales ahí presos y eso también es interesante verlo desde otro punto de vista. Tú podrías decir, caramba, están presos porque han delinquido. Claro, justo antes de un proceso de elecciones vas a tener 4 o 5 presidentes regionales presos y con eso estás diciendo, ¿saben qué? La descentralización no sirve. Probablemente sea mejor descentralizar, ¿no? Entonces eso se pone en discusión, algo que antes no se pensaba. El presidente Toledo dijo, el proceso de descentralización es irreversible, ¿no? Pero nos están demostrando que sí se podría revertir, ¿no? Y todo el peso se lo llevan los presidentes regionales y no se ve para nada los contrapesos que debía haber tenido el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Ese es otro tema bastante importante, ¿no? Ese es el pulpo mediático del diario El Comercio. En realidad, no, quería señalar con el... A ver. Es un problema. Entonces, este tema de la concentración de los medios es bastante preocupante, ¿no? Y eso se juntan algunos elementos más, ¿no? Hay una crisis del sistema político. La ciudadanía en general no quiere meterse en temas de política, y menos aún los jóvenes, ¿no? Hay un sondeo que hizo la Secretaría Nacional de Juventud hace un par de años. Menos del 1% de los jóvenes milita en un partido político. Pero claro, es esperable, ¿no? Porque ustedes deben haber escuchado una canción del Grupo 5 que decía: te pago para que estudies para enfermera, para policía, para lo que sea, pero para político no. Entonces la actividad política está demonizada. Si la actividad política se demoniza, ¿no? Dice, no, ahí van los corruptos, van los incapaces, los que quieren llenarse de plata. Entonces la gente más competente, más hábil, dice, no, yo no voy a entrar a política. ¿Quiénes quieren en política?
los peores, ¿no? Desgraciadamente es así, ¿no? Y hay algunos elementos también que se están profundizando en los últimos años, como una poca vocación por el diálogo y una restricción de los espacios de participación y concertación, ¿no? La inauguración de este curso la hizo Federico Arnías, de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, que es una institución que nace en la transición democrática, ¿no? Y que en el gobierno anterior se le recortó el presupuesto, que era un presupuesto pequeñito, y ese gobierno también le ha restringido algunas posibilidades. Entonces, lo que antes era mucho más común, el diálogo, la discusión, la concertación, se está empequeñeciendo. ¿Y por qué es delicado esto? Porque ahora los problemas son más complejos, y al ser los problemas más complejos se requiere la participación de más gente, ¿no? Antes decía, hay un problema de nutrición, hay que darle micronutrientes. Eso es una respuesta del sector salud. Pero los que saben algo de infancia saben que puedes tener micronutrientes, pero si tienes agua que no es saludable, lo que come por la boquita el niño lo pierde un par de horas después por una diarrea por agua que no es saludable. Entonces, los problemas no son simples, son complejos y requieren la mirada de múltiples actores. Esa posibilidad de múltiples actores se está perdiendo constantemente, ¿no? Entonces, no hay un gobierno autoritario en este momento, de repente podríamos decir, pero hay un gobierno con menos vocación por la participación y el diálogo, no solamente a nivel central, sino también a nivel de gobiernos regionales y locales. Yo me acuerdo que, por ejemplo, para el presupuesto participativo en el año 2007, hubieron 25 agentes participantes vía correo electrónico, para el presupuesto participativo de todo Lima Metropolitana. En Villa El Salvador ese año hubieron 1.300 agentes participantes, en un distrito, 1.300. En la provincia de Lima, 25. Imagínense pues ustedes, ¿no? Entonces, esta cerrazón de la participación se va cerrando, ¿no? Ahora también, como yo les explicaba, los medios de comunicación ponen temas en agenda pública. Ya les dije el caso de Edita, o desaparecen otros temas de la agenda pública, ¿no? Entonces tienen esa posibilidad privilegiada de decir, esto es de interés público, ¿no? Yo me acuerdo que salió el caso de este muchacho que pegaba o maltrataba a un gato, creo, salió en Frecuencia Latina, creo que una semana, y en Madre de Dios había habido una inundación tremenda y nadie daba cuenta de eso. Yo me enteré porque compré el diario de La República el domingo, pero la televisión prácticamente no salía. O sea, había 1.000 personas afectadas por el desborde de un río y todos estaban pendientes del pegagato, ¿no? Entonces, igual está pasando ahora, ¿no? Hay un poder ahí desmesurado de la prensa, ¿no? O sea, la ciudadanía tiene muy pocas posibilidades de posicionar temas de discusión en la agenda pública, ¿no? A ver, vamos. ¿Y qué normas se relacionan a los medios de comunicación con la lucha contra la corrupción, ¿no? En primer término, la constitución política del país, ¿no? Que contempla una figura como el habeas data, por ejemplo, donde la gente puede pedir la información con la ayuda de un juez, ¿no? O sea, tú vas, pides la información, no te la dan, y el juez termina diciéndole al alcalde, usted tiene que darle esa información porque si no le abro un proceso, ¿no? Entonces, ahí hay una herramienta en la Constitución. Hay una mención también sobre el tema de monopolio en el manejo de los medios, que parece que los congresistas no se han dado cuenta porque ningún congresista se quiere pelear con los medios de comunicación, ¿no es cierto? Porque si alguien dice algo de que hay que regular a los medios de comunicación, van a decir que es chavista, que es estatista, ¿no? Ahora, yo les recuerdo que la empresa es de los empresarios, pero el espectro electromagnético, que es el soporte por el que llega la señal de televisión, es propiedad del Estado peruano, ¿no? Y eso tendría que estar mejor regulado según los intereses que tiene el país, ¿no? Tenemos una ley de participación ciudadana, la 26.300, que es una ley viejísima, es del año 93, ¿no? A mí no me da mucho gusto difundirla, ¿no? Pero bueno, existe y permite la revocatoria, por ejemplo, de alcaldes, ¿no? Ha debido ser modernizada en el año 2002-2003, pero es lo que tenemos y también ofrece algunas oportunidades, ¿no? Tenemos una ley de la modernización de la gestión pública que es más reciente, y entre ellas una de sus afirmaciones claves es que la gestión pública es transparente y está al servicio de la ciudadanía.
O sea, ustedes cuando mandan una comunicación a un ministerio, a un gobierno regional, a una municipalidad, tienen que pararse en dos leyes. En la ley 27806, que es la ley de transparencia y acceso a la información, ¿no? Y en esta ley de organización de la gestión pública. En amparo de esas dos leyes pueden pedir cualquier tipo de información, ¿no? Menos algo que viole la intimidad, pues, de la persona, ¿no? O sea, pero todo lo demás, salvo cosas que son consideradas secretas, ¿no? Compra de armas, de satélite, cosas así mucho más delicadas, pero en una municipalidad o en un gobierno regional no hay información de ese tipo, así que toda la información debiera ser asequible para el ciudadano. Y si me preguntan, ¿para qué lo quiere? No interesa para qué lo querramos. Puede ser para hacerle la oposición política al alcalde o al presidente regional, o puede ser para que en mi condición de ciudadano yo esté informado. Entonces tenemos que dar expresión de causa para solicitar esa información, ¿no? Porque a veces la gente va, pide, pero ¿para qué lo pide? Y uno como que se atemoriza. No, es mi derecho. Yo quiero saber cómo se utilizan los recursos públicos y qué es lo que está pasando. Entonces, y recordarle a los funcionarios públicos y a las autoridades que cuando es campaña, y ahorita ya llegamos a campaña electoral, ¿no es cierto? Vienen los candidatos, saludan, dan besitos, te abrazan, ¿no? Y cuando son elegidos, parecen semidioses, ¿no? Vienen con sus 3, 4 lleveras atrás y pasan así, miran de frente. Así ya cuando tenga tiempo le doy una cita, hable con la secretaria. Pero en campaña, ¿cómo están? ¿No? Rogándote para que le des el voto. Porque ahí reside nuestro poder. El voto es nuestra cesión de poder. Cada uno de nosotros tiene un poco de poder. Y nos desprendemos de ese poder para decir, usted sea nuestro alcalde, usted sea nuestro congresista, usted sea nuestro presidente, ¿no? Entonces tenemos que recuperar la noción de nuestro poder ciudadano. No solamente en el momento de la elección, sino también fiscalizando y viendo qué es lo que pasa cuando los hemos elegido, porque los funcionarios y las autoridades ganan su sueldo de nuestros impuestos. No se aparece la Virgen María y les paga el sueldo, nosotros le pagamos. Y por eso se les dice servidores públicos, están al servicio de nosotros, ¿no? Entonces ahí hay una confusión que yo creo que tendríamos que ver cómo vamos superando, ¿no? Para entrar a la parte final, planteamos que los medios de comunicación también pueden ser utilizados como un arma contra la corrupción. Y acá eso es un poco complejo. ¿Recuerdan ustedes el caso de los petroaudios? Es el caso más conocido de corrupción del gobierno anterior, ¿no es cierto? El caso de los petroaudios llegó primero al diario El Comercio. Y el diario El Comercio, como es un diario serio y responsable, dijo: la gente no debería saber esto porque se va a generar una inestabilidad política. Y decidió no sacarlo. 2 semanas después lo sacó Cuarto Poder, ¿no? Claro, yo no sé si es responsabilidad política o también es en parte subestimación de la gente, ¿no? O sea, la gente no debería saber esto, puede ser peligroso, puede haber una revuelta. Porque por cosas parecidas o menores, en Bolivia o en Ecuador se han cambiado presidentes, ¿ah? Acuérdense ustedes, antes de que entre Correa o Evo Morales, han salido 4, 5, 6 presidentes. Por corrupción, por incumplimiento de promesas, han votado presidentes así, rapidito, ¿no? Entonces, aquí el diario Comercio decidió no sacar la información, la sacó Cuarto Poder, se hizo un escándalo y se generaron cambios en el gabinete inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la tesis que manejan algunos comunicadores es que cuando sale un caso de gran corrupción, más que por un tema de investigación periodística, que a veces hay investigación periodística, es una pugna entre los mafiosos, porque siempre hay gente que gana y gente que pierde. Entonces, si José Roa ganó y yo perdí, yo lo tengo que denunciar y tengo que destruir a José Roa porque él se va a llevar el billete que yo me tendría que haber llevado. ¿Se dan cuenta? Y así saltan muchos de los casos de corrupción, porque hay gente que termina descontenta o están los que pierden, que demandan, ¿no es cierto? Entonces, eso también para redimensionar el poder que tiene la prensa, porque no todo es investigación, no todo es investigación, es fricciones entre grupos económicos o políticos que quieren dejar disminuido al otro, ¿no? Entonces, algunos de estos casos llegan y generan pues corrientes ciudadanas de indignación, ¿no es cierto? Pero también hay todo un potencial muy fuerte en las radios locales, en los periódicos y revistas de espacios un poco más restringidos,
y ahora las redes sociales se han vuelto pues en una arma magnífica, ¿no? Incluso hay analistas que hablan que la primavera árabe, donde se instalaron ahora algunos gobiernos democráticos, ha sido originada por redes sociales, ¿no? Es un tema debatible, ¿no? Pero las redes sociales facilitan una serie de cosas. Un caso muy concreto en el Perú. ¿Se acuerdan ustedes del episodio de la repartija? Cuando iban a meter al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo gente sin las suficientes credenciales ni profesionales, ni éticas, ni democráticas. Bueno, se hizo una convocatoria a través de las redes sociales, de Facebook y Twitter, y el primer día salieron 400 personas, ¿no? Y al día siguiente aparecieron 5.000 personas, ¿no? Y el gobierno tuvo que dar un paso al costado. Esa fue, si Bagua fue la gran derrota del gobierno de Alan García, porque fue el único momento en que se le dobló la mano al señor García de manera fuerte, lo de la repartija fue la gran derrota de Ollantumala y tuvo que retroceder y pedir y exhortar a que por favor renuncien las personas que ya estaban elegidas, ¿no? Entonces, con eso les digo, porque a veces la gente dice no se puede hacer nada, que todo está muy concentrado, hay muchos problemas. No, sí se puede hacer. Se le hizo retroceder al presidente García en un momento y al presidente Humala, por suerte, sin derramamiento de sangre, ¿no? Porque en el caso de Bagua hubieron muchos muertos. Entonces, los medios de comunicación no solamente pueden ser un arma contra la corrupción, sino un arma para fortalecer y consolidar la democracia, y eso es muy importante, ¿no? Pero ahí yo creo que hay una disputa también, porque todo eso de las redes sociales, por ejemplo, la gente que ya no confía mucho en los medios prefiere ver algunas páginas web. Hay una página que yo siempre recomiendo que se llama La Mula, donde se cuelgan análisis, ¿no? Desde otras miradas distintas, ¿no? O hay otro que se llama El Útero de Marita, que es que el nombre es gracioso, ¿no? Porque se relaciona a la muerte de esta modelo de los 80, Marita Alpacarra, que cuando exhumaron el cadáver había perdido el útero. Entonces la pregunta en ese momento fue ¿dónde está el útero de Marita? ¿No? Y esa situación un poco escabrosa es la que origina el nombre de esta página que se llama El Útero de Marita, ¿no? Y hay varios blogs de gente que, por ejemplo, los blogs de Raúl Wiener o de Humberto Campodónico tienen información muy interesante en temas más especializados, ¿no? Entonces, el monopolio o el poder de los medios de comunicación, que antes creo yo eran mucho más omnímodos, es como un sol que empieza a declinar, ¿sí? Porque su credibilidad está en juego, ¿no? Entonces es un sol un poco menguante, ¿no? Sin embargo, estas nuevas herramientas no deberían sustituir la relación de tú a tú con las personas, ¿no? Los espacios de encuentro, ¿no? Porque incluso en los ámbitos políticos ahora se habla mucho de la militancia electrónica, ¿no? O sea, la gente pone me gusta a un candidato y ya. Antes a la gente si le gustaba un candidato iba, pegaba un afiche, salía a una plaza a hablar a favor de su candidato, ¿no? Ahora le das me gusta y ya cumpliste moralmente con la persona con la que estás comprometida, ¿no? Entonces, ese es otro fenómeno que se podría analizar en otro momento, ¿no? Pero hay nuevos medios y nuevos canales de comunicación que tienen que ser utilizados y aprovechados para fortalecer relación entre organizaciones, ¿no? Y para lograr resultados más importantes, porque ahora también hay una gran atomización de organizaciones, son organizaciones pequeñas y dispersas, ¿no? Hay una organización que de repente, o una institución que hace un análisis de el diario oficial del peruano, lo hace constantemente, ¿no? Una organización social tendría que tener una alianza con una institución de este tipo para saber qué normas salen que les pueden afectar a ellos, ¿no? Porque una organización pequeña no lo va a hacer todo. Entonces la posibilidad de que también con esos nuevos medios y canales de comunicación podamos acceder a información rápida, ¿no? Y poder tomar decisiones es fundamental, ¿no? Entonces el mensaje final tiene que ver con la posibilidad, antes se decía, ¿no? Información es poder, ¿no? Y eso no lo olviden nunca, porque si están desinformados tienen menor capacidad de decisión, o si van a tomar una decisión van a tener una serie de vacíos, de agujeros negros. Mientras más información tengan, pueden tomar una decisión más acertada, sea para la compra de una casa,
sea para elegir una pareja, sea para emitir un voto, ¿no? La información es clave. Tú ves el chico es guapo, simpático, ¿no? Pero no sabes pues de repente que es un pegadón, ¿no? Igual, sale el candidato sonriendo, ¿no? Y tiene pues un montón de anticuchos, de juicios previos, ¿no? Entonces la información es clave para una toma de decisión adecuada, tanto en la parte punitiva, en los temas de corrupción, pero sobre todo en la parte preventiva. Yo quisiera recordar lo que dijo Fico Arminas y con eso termino, ¿no? O sea, antes de que se roben la plata, deberíamos evitar que eso pase, ¿no? O sea, debería haber la sensación de que los funcionarios están siendo vigilados y que les puede caer pues la noche si es que hacen algo inadecuado. Pero también dice el dicho que en arcas abiertas justos pecan, ¿no? Entonces, si no hay un contrapeso social, si no hay gente vigilando, ahí están los recursos y se los pueden agarrar. Si yo sé que todos ustedes me están mirando, bueno, de repente me inhibo, pues, ¿no? Porque a veces damos esta dicotomía, los ángeles o los demonios. No, todos somos seres humanos, pues, y tenemos debilidades, problemas, necesidades, ¿no? Pero la vigilancia y el uso de los medios de comunicación es un factor fundamental para combatir la corrupción y para consolidar la democracia. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. A ver, si hay intervención. La una, la dos, ya. Cerramos ahí. Bueno, hay algunas preguntas que se relacionan, ¿no? El tema, por ejemplo, hay una cosa es la libertad de empresa y otra cosa es la libertad de prensa, ¿no? Y a veces esos términos se terminan confundiendo, ¿no? Y eso también tiene que ver con el tema de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es un espacio donde se juntan propietarios de medios de comunicación. Entonces, no es un espacio en el que se junten los periodistas. A pesar de que la Sociedad Interamericana de Prensa tiene una visión crítica sobre la concentración, no va a activar algún mecanismo supranacional para definir una respuesta en uno o en otro sentido, ¿sí? Pero de todas maneras tiene un peso importante que se haya pronunciado y que haya dicho que es inadecuado. Ahora, yo particularmente no creo que se resuelva positivamente eso, ¿no? Porque hay un temor con los medios de comunicación, ¿no? Y lo que pasa es que también hay experiencias pequeñas, autónomas, muy chiquitas, que luego se hacen conocidas y se vuelven muy importantes. El caso de Twitter era una plataforma pequeñita que se popularizó rápidamente y ahora es una empresa que vale miles de millones, ¿no? Claro, ese es un caso extremo. Pero en el caso de los medios de comunicación y la prensa hay que diferenciar, pues, yo no sé si ustedes recordarán, César Arias Quincot era un comentarista de internacionales en RPP hace mucho tiempo. Tenía una posición singular sobre el tema de Palestina e Israel y creo que por eso lo sacaron. Y él decía que la labor del periodista era una labor jerárquica, era como estar en un cuartel, ¿no? O sea, el periodista puede llegar con su nota y el editor decide qué va, qué no va, pero encima del editor hay alguien también y le terminan filtrando. O sea, lo de la libertad de empresa hay, la libertad de prensa es un poco más relativo. Yo no me arriesgaría a decir, como dice el señor Roa, que no hay, pero es más complicada, es mucho más complicada, ¿no? Y está mediada por muchos intereses, ¿no? Hay algo que menciona Alexandra, ¿no? Sobre este tema de los policiales en los medios de comunicación. Yo les quisiera que se vayan al año 91, al año 92. El único formato televisivo que era sangriento era el del Canal 2, de Frecuencia Latina, ¿no? Que dirigía este señor que murió en el atentado que le hicieron los sandinistas en Canal 2, ¿no? Ricardo Müller, ¿no? Ese era el único noticiero que empezaba con muertos, gente destripada, aplastados, violaciones, el único. Ahora todos los noticieros empiezan con la nota policial, ¿no? Todos. O sea, es un formato que se ha estandarizado para todos.
Incluso, ahora menos, pero hace algunos años, los formatos de los programas dominicales se volvieron un desastre, ¿no? O sea, antes los programas dominicales eran los programas políticos, ¿no? Pero cuando el señor Blumberg regresó a Frecuencia Latina, por ejemplo, veíamos la gira del Grupo 5 en Japón, ¿no? O qué había pasado con Tilsa, que estaba con el Loco Vargas, o sea, cosas totalmente irrelevantes, ¿no? O sea, se ha dado una magalización de toda la prensa en el Perú, muy importante, ¿no? Y eso no empieza con Magali, creo que empieza con la señora Laura Bozzo, ¿no? O sea, este tipo de lógicas, disculpen la expresión, y no quisiera ser ofensivo, de cloaca en los medios de comunicación, ¿no? De cloaca en el caso de la señora Bozzo, de repente en el caso de la señora Magali es un formato, pero que se terminó extendiendo a todos. Ahora todos los noticieros de la mañana tienen su espectáculo con su parte de chisme, ¿no es cierto? Todos. Entonces, Marco Aurelio de Negri decía que la televisión nos lleva hasta abajo, ¿no? O sea, siempre, como hay que empatar con el gusto popular, hay que hacer el formato peor. Entonces, pones el formato peor y los que están alrededor se ponen a ese nivel. Entonces hay alguien más audaz que va más abajo. Y todos van para abajo, y así apareció Laura Bozzo, así aparecieron los cómicos ambulantes, y así aparecieron formatos que 10 años antes eran impensables, ¿no? Y Marco Aurelio de Negri tiene una frase que a mí me encanta mucho. Yo no sé si ustedes conocen a la tribu de los jíbaros en Colombia, ¿no? Que son primos de los aguajún acá en el Perú. Los jíbaros en Colombia son conocidos porque se les conoce como los reducidores de cabezas, ¿no? Matan a sus enemigos, le sacan la estructura ósea, queda el pellejo, lo hierven en un líquido con algunas hierbas ahí y se reduce la cabeza, y eso lo rellenan con algunas cosas, y eso es una cabeza trofeo, ¿no? Entonces Marco Aurelio de Negri dice que la televisión es el jibarizador social por excelencia. O sea, es un reducidor de cabezas, ¿no? Si tienen hijos, nietos, eso, que no vean más de 2 horas de televisión, por favor. Les van a hacer un favor inmenso. Sáquenos a pasear al parque, vean cualquier cosa, pero no vean mucha televisión porque gente se vuelve idiota viendo televisión, ¿no? Entonces, eso es parte del tema también que tiene que ver con lo policial, ¿no? Se presenta sangre, presenta violencia, y normaliza situaciones que en otros momentos antes te parecían escabrosas, ¿sabes? Se normaliza la violencia, pero también ahí entran factores psicológicos muy importantes, porque la gente se autoconsuela: qué suerte que a mí no me pase eso, ¿no? O sea, claro, no lo dice explícitamente, pero dice: eso está pasando lejos, no está pasando aquí, ¿no? Entonces, cuando te pones más violencia en la televisión, generas una serie de problemas, ¿no? Aparte de los programas violentos y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado con el tema de la concentración? La respuesta sería que tenga decisión política. No, yo creo que no va a pasar nada, lamentablemente. En el momento en el que se pudo hacer algo para ponerle freno a los medios de comunicación fue cuando estaba el señor Paniagua o asumió el señor Toledo la presidencia, porque estaba demostrado que todos recibieron plata, y como les dije hace un momento, ese espectro electromagnético no es de los empresarios, es de todos nosotros, de los ciudadanos. Y ustedes vendieron la línea editorial, manipularon la información, se les quita la licencia. No se les quita su antena, sus equipos, no, se les quita la licencia y se licita esa licencia a otras empresas. Eso tenía que hacerse. Pero el mandato de Paniagua fue muy corto, y Toledo no tuvo los pantalones de hacerlo, y terminó su gestión totalmente frito, porque hasta ahora Toledo es el cholo, ¿no es cierto? Y García es el presidente García. A ver, ¿quién se porta mal con el presidente García? Nadie se porta mal con el presidente García, ¿no es cierto? Todos lo respetan, y Toledo es una zapatilla, ¿no? Y bueno, con ese presidente también es un poco difícil, ¿no es cierto? El medio de comunicación dice: no puedes comprar los grifos. Bueno, al margen de que pueda ser una buena o una mala decisión política, hay empresas públicas en petróleo en Brasil, en Venezuela, en Colombia. O ustedes díganle, acá tenemos a un compañero que es de Chile, díganle a los chilenos que privaticen Codelco. Te van a decir: anda, vete al diablo, ¿no? No lo van a privatizar Codelco porque es una empresa rentable, no porque sean nacionalistas, no, es una empresa rentable, no lo van a privatizar. Pero
aquí hay cosas que los peruanos pues son, creo que, idiotas y no pueden administrar una empresa pública. Entonces, eso también nos mete los medios de comunicación, porque pueden haber esquemas mixtos, ¿no? O sea, puede haber un esquema en el que la gestión sea privada y la participación pública sea minoritaria y aprovechamos el know-how de la tecnología extranjera también, ¿no es cierto? Y sobre los medios de comunicación más locales, yo creo que esa es una de las pocas esperanzas que quedan también. Por ejemplo, en el escenario de elecciones, o sea, si en las elecciones tenemos a Edita y las cantantes, el Corazón Serrano y los concursos estos, la única esperanza que tenemos son que los medios más pequeños empiecen a hacer prensa, dándonos a conocer quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, y que no gane el más guapo o el que tiene más plata y puede aparecer más veces en la radio, sino que gane el que tenga algo de contenido, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad también ciudadana, porque los ciudadanos tenemos que acercarnos a los medios de comunicación, ¿sí? A veces los medios no tienen qué ofrecer, entonces podemos llevar casos. Si estamos haciendo, ustedes han aprendido con el amigo Valdés algunos instrumentos de vigilancia. No necesariamente tienen que denunciar un gran caso de corrupción. Hemos hecho una práctica de vigilancia ciudadana al centro médico de tal sitio y hemos encontrado estos problemas, que se difundan. Eso pasó en Ancash, se difundieron problemas, no corrupción en salud en Ancash, salió en los medios de comunicación y se dieron medidas inmediatas para resolver el problema, y la Defensoría del Pueblo tomó como suya un proceso de vigilancia ciudadana que hizo un conjunto de vecinos. O sea, lo que les quiero decir a ustedes es que hay mucho poder en los medios de comunicación, pero el poder ciudadano existe también y tenemos que utilizar ese poder. Gracias. Muchas gracias, Giancarlo.